Hola, hoy día voy a hablar de un tema que no puede estar más de moda. Es referente al fenómeno Donald Trump. Eh, Acá hay una serie de situaciones que me motivan a hablar de él. La primera es que observo, realmente asombrado, las manifestaciones que se hacen en contra de él y las cuales son principalmente efectuadas por gente que están, con razón o sin razón, justificado o no, fuera de la legalidad. En un país ordenado, la ley es la ley y siempre ha sido así. Pero entendemos que hay circunstancias que han hecho que muchas personas se vean en la situación de vivir acá sin estar documentadas. Ese no es el problema. Yo entiendo que vienen acá a buscar un mejor futuro. Yo también lo hice, pero de una forma diferente porque yo trabajé 20 años para venir a invertir acá y aunque debo decir que me fue muy mal, perdí 20 años de trabajo en 2 años, no me quejo, no culpo a nadie y sigo trabajando y voy para adelante. Pero en fin, los que no tuvieron la oportunidad que yo tuve de poder consolidar algo y después traerlo, vienen huyendo de sus países de la miseria, de la falta de oportunidad, etc. Allá no reclaman, allá no le dicen nada a nadie y allá todos aceptan y acatan, por eso es que esos países están como están. Pero cuando llegan acá se confunden, producto de todos estos asusadores que hay, de todos estos dirigentes políticos que muchas veces lucran de ellos y que les hacen creer fantasías a veces y que ya están tan metidas en el día a día que pareciera que esas fantasías son realidad. Para comenzar, he escuchado algunos casos que siguen hablando, y después vuelvo al tema, de que este país era de ellos, que se los quitaron, que Texas, Arizona, California, etcétera, y siguen con la idea de que acá pueden hacer lo que quieren porque se los quitaron alguna vez. Con ese criterio, el mundo, si todos tuviéramos que volver al origen, el mapa político sería totalmente diferente en el mundo. Bueno, lo que decía es que los manifestantes no solamente solicitan con humildad, sino que exigen. Esto es como si en mi casa yo vivo tranquilo, respetando las normas y las leyes que dentro de mi casa yo impongo, sin agredir a nadie, y de pronto se me empiezan a meter los vecinos a la casa, y porque los dejo entrar al principio por amistad, por debilidad, porque soy demasiado, qué sé yo, y de pronto empiezan a exigir y hay un momento en que me empiezan a hablar solamente de sus derechos y se olvidan de los míos y se olvidan de sus obligaciones. El primer problema que yo veo es la distorsión de querer imponer lo que no impusieron en sus países en un país que no es de ellos, como que no es mío tampoco. Tengo la ciudadanía, pero yo no nací acá y si bien respeto la política y las leyes de acá, en el fondo no soy de acá, ¿no? Entonces, esa es la primera cuestión que veo, la distorsión que hay en creérsela con pasión y con emoción de que lo que están pidiendo tiene fundamento. Y la verdad que no lo tiene, es como el que dice yo robé porque tenía hambre o yo robé para mi mamá se estaba muriendo. Yo entiendo que humanitariamente así es, pero el daño que se hace en la acción que se comete para arreglar lo que a ti te afecta, rompe la armonía de la sociedad. Y eso es lo que no se puede permitir. Entonces el primer punto que yo veo es ese. El segundo punto es que acusan de racismo a Trump. Yo no he visto gente más racista, honestamente, conozco mucha gente, que muchos latinos que hablan, disculpen si esto suena vulgar, el pinche gringo, el gringo de M y no sé qué. O sea, muchos latinos se expresan en la casa del gringo como que él fuera un agresor o un tipo indeseable. Y sin embargo yo no digo que no lo hay, pero de toda la gente que yo conozco, nunca he escuchado que digan de este latino o este mexicano. Pero por supuesto que el racismo existe en todos niveles, ¿no? En todos los países, también en los países sudamericanos y dentro de la misma gente. Entonces ahí veo el otro problema, ¿no? El problema de querer atribuirle a una persona que quiere poner orden por el bien de la economía de este país y la quieren mezclar con el racismo para poder tener un caballito de batalla ahí. Imaginémonos, acá hay otro problema, las remesas. Vamos a ordenarnos.
Un país es como una empresa, es como la economía de una casa. Se tiene que manejar con sabiduría, con criterio, con prudencia. El país tiene obligaciones para sus hijos, su pueblo, y tiene que crear caja, tiene que hacer dinero, tiene que tener reservas. Una de las cosas que hay acá es que todos, no todos, 80% de los que están acá exigiendo sus derechos, que en realidad técnica y legalmente no los tienen, quieren que se los den, pero no es un privilegio que ellos tengan per se, como se dice. Entonces, imaginémonos lo que sucede cuando un país saca divisas, cuando un país saca dinero para comprar bienes en otro país, se descapitaliza en lo que es el cash, pero adquiere un bien de capital que a la vez de alguna manera enriquece, vamos a decir, la casa, y esto lo transforma y de esa manera hay un flujo de entrada y salida que tiene cierto balance y cierto sentido y cierta razón. O sea, yo compro para vender, entonces sale dinero, pero cuando vendo entra dinero y supuestamente me queda más, y con eso yo construyo mi economía y construyo la sociedad. Cuando los inmigrantes que están acá trabajan y mandan los billones de remesas fuera de este país, ¿qué es lo que están haciendo? Están desfalcando el país porque trabajan acá, reciben sueldos de acá y los mandan a sus países. Imagínense, para hacerlo sencillo, que una señora que está casada con su marido, el marido agarra y todo lo que trabaja, que supuestamente debe venir a construir el patrimonio de la familia, él lo invierte en un amante. Entonces él trabaja y trabaja y trabaja y gana dinero, pero el dinero no viene al hogar, no viene a la casa, por lo tanto no hay crecimiento. Sin embargo, la amante vive mejor con la plata del marido que le pertenece a la familia. Bueno, ese es un ejemplo así bien elemental, pero lo que quiero decir es que en la medida en que la plata de acá se vaya para otros países, es dinero que en vez de invertirse acá, se invierte allá y una consecuencia lógica, no hay crecimiento. Esa es una, simple, voy a hablar muchas, son muchas. La otra es el problema del welfare y de todas estas cosas que se hicieron en una sociedad que era para otro tipo de gente con otra mentalidad. Acá yo soy testigo presencial del abuso que se hace con el sistema. El sistema en sí es bueno, pero se están aprovechando de él y eso ha creado una distorsión que al final afecta a los que lo crearon para que sirva de una forma eficiente. Lo mismo con los seguros. Los seguros se utilizan de una manera en la que se aprovechan, en la que sacan ventaja de ellos y en consecuencia cada día suben más. Lo mismo sucede con los reclamos que hacen a través de abogados y de mafias que afectan a las industrias. En consecuencia, las industrias, como les reclaman demasiadas cosas muchas veces injustificadas, migran, se van al Asia, se van a Centroamérica, se van a Sudamérica y empiezan a escasear fuentes de trabajo, empieza a escasear acá un movimiento comercial que permite el crecimiento interno. Entonces, ¿qué quiere hacer Trump? Desde el punto de vista empresarial, que es como yo lo veo, porque yo toda mi vida he sido empresario, bueno, malo, regular, pero esa es mi mentalidad, así como el futbolista tiene su mentalidad, el boxeador tiene su mentalidad, y cada juego tiene sus reglas y hay que comprenderlas. La economía tiene sus reglas, y uno tiene que gerenciar la nación como gerencia una empresa, y hay que darle a los hijos lo que se merecen, educación, oportunidad, salud, etc. Pero para eso tiene que haber un orden. Y la verdad es que los que más reclaman son los que crean el desorden. Hasta donde yo leí hace tiempo, en este país hay como 7 millones de presos. Más que muchos países que no tienen 7 millones de habitantes. Y acá hay 7 millones. Y el 70% son centroamericanos, o son mexicanos, o negros. Que hay blancos también, por supuesto. La maldad no es una cuestión que solamente es de Latinoamérica. No. Existe. Pero la verdad es esta, de que de alguna manera los latinos somos los que comprometemos el bienestar de una sociedad que buscaba el ideal, ¿no? En cuanto a las drogas ¿de dónde vienen? Vienen de Colombia, vienen de Perú, vienen de México, vienen del Asia, viene la morfina, viene la heroína. Este país no produce eso. Y sin embargo está metida acá. Y cuando Trump dice
pero no aclara que son algunos, porque sabemos que existe gente latinoamericana que es decente. Yo creo ser uno de ellos. Yo no me meto en problemas, yo nunca he tenido en este país una sola situación que amerite que a mí me sancionen o me deporten. Me someto a todo, respeto. Y si me ponen un ticket por manejar, pago callado. No manejo borracho, no creo accidentes. O sea, yo trato de afinarme en casa ajena de acuerdo a las normas y las reglas que ellos han puesto. Entonces, lo que yo pienso es que Donald Trump, si lo dejan trabajar y quitamos de lado todas estas consideraciones que vienen promovidas por mucha gente que ignora cosas de fondo, elementales que hay que hacer para enderezar la nave, yo creo que él va a ser un buen presidente. Porque es una persona que lo juzgan como un loquito, como un tonto, pero yo no creo que alguien que haya llegado a ese nivel puede llegar siendo tonto, sino todos, que sin duda muchos somos tontos en muchísimos aspectos, ya estaríamos privilegiados de una posición como la que él tiene. Así que si su estilo no gusta, esa es una cosa. Hay gente que no puede ver las peleas estas de vale todo, o qué sé yo, o box, hay gente que es sensible, o no lo entiende. Pero si vamos a jugar con las reglas, la política es así, que si ganó eventualmente y se hicieron algunos chanchullos, lamentablemente, eso está, entre comillas, permitido dentro de la dinámica de la lucha por el poder. Acá sabemos de casos específicos, claros, en que se ha ganado un mundial con la mano. Y aunque todos la vieron, eventualmente si el referee no la vio, validó el gol y perdieron los contrincantes con lo que sería un abuso. Y podemos reclamar todo lo que sea, pero las reglas del juego eran así. El árbitro sanciona por lo que ve, no por lo que no ve o por lo que ven otros. Él no puede estar en todas. Entonces, lo que quiero decir es que si conocemos las reglas de la economía, las reglas de la política y las reglas de las fuerzas que están jugando para mantener el equilibrio, entonces lo que está haciendo Trump tiene sentido, porque mucha gente no hace más que tratar de poner congresistas latinos y poner gente latina en sitios de poder. Pero este no es un país de nosotros. O sea, la idiosincrasia nuestra es diferente. En mi país yo me desenvuelvo diferente que acá, porque conozco, es otra mentalidad, son otras reglas, otras costumbres. Entonces, yo pienso que acá el sistema se está deteriorando. Yo voy a un banco y me encuentro, y no critico, no estoy siendo racista, estoy tratando de ser objetivo a ver si de algo sirve. Voy a un banco y me encuentro con gente que no sabe, están en el banco, no saben lo que es una carta de crédito, una carta fianza, un pagaré, una letra, no saben. Voy al departamento de vehículos y motores y si tengo dos autos igualitos y los inscribo en dos lugares diferentes, esto me sucedió con unos camiones que compré, de pronto siendo idénticos del mismo año exactamente, me los inscribieron totalmente diferente y me cobraron totalmente diferente y no hubo forma de explicarles cómo era la situación. Ahora soy partícipe de un negocio pequeño de restaurante y hay los inspectores de salud que son bienvenidos, pero son tan parametrados, son tan limitados, a veces no son buenos para nada y ocupan puestos en lugares públicos, que lo único que hacen es crear problemas y gastar dinero y crear un estrés injustificado, y lo peor es que creen que están cumpliendo con su labor. Entonces, en este país, debido a esa distensión, a esa que es hacer un poco laxos, a ser un poco demagogos, a ser un poco populistas, han venido ganando fuerza grupos de poder que no están preparados ni capacitados para entender la dinámica, la mentalidad y la meta de un país como es Estados Unidos con la responsabilidad que tiene en el mundo. Entonces, acá el problema no solamente de atacar a Donald Trump, que él está tratando, estoy convencido, porque nadie que adquiere el manejo de una empresa quiere quebrar, y él va a hacer lo mejor que pueda, y él ha hecho con la suya, que eventualmente le dicen que no pagó sus impuestos. Eventualmente eso es normal. En una oportunidad hace muchísimos años yo invertí un dinero importante y al final perdí ese dinero en 2 años y quedó una especie de crédito tributario. Perdí muchísimo más de lo que voy a decir, pero quedó una especie de crédito tributario de $200.000. Y en otras empresas luego mi hermano las aprovechó
Y cuando él ya empezó a ganar dinero, compensó con las pérdidas que mi corporación había tenido con las de él. Y eso es normal, eso es usual. Las empresas tienen que ir para adelante. Y si eventualmente metes dinero y pierdes, de alguna manera al promotor, a la persona inversionista, a la que crea negocios, fuentes de trabajo, se les da, porque él ha metido su dinero y recupera una pequeña parte que se le dan como un crédito tributario para que continúe. Es muy importante un hombre que promueva negocios. Hay hombres que tienen miles de empleados y resulta que al final estos empleados, que si no fuera por ellos no tenían trabajo, resulta que el otro es un sinvergüenza y el otro es un explotador y que los abusan y los discriminan. Yo siempre he dicho, si tan bueno te crees, no mendigues, no le pidas a nadie nada, sal y trabaja. Nada tiene que ver con la legalidad o la ilegalidad. Estudia, prepárate y aún así, muchos estudian y se preparan y no llegan a ningún lado, porque la vida es así. Entonces, yo lo que quería hoy día es tratar de ampliar un poco el abanico y iluminar para que se entienda que muchas veces, como yo en este video, yo no puedo ser conciso y práctico. Muchas de las cosas que se digo no se van a entender porque tengo 10 minutos o 15, no sé cuánto durará esto. El presidente sale, dice algo y cuando dice este país llega, hay narcotraficantes, hay violaciones, pues es verdad, pues. Eso no quiere decir que los blancos no lo hagan. Pero la verdad es que acá las drogas están invadidas, la corrupción en los seguros está así. Yo recuerdo una vez, hace años también tenía un restaurante y a un fulano, abriendo una gaveta, le cayó una lechuga en el hombro. Y por supuesto los restaurantes acá estamos obligados a tener no solamente seguros de compensación con los empleados, sino también seguros colaterales que puedan, por si acaso se resbalan, etcétera, etcétera, etcétera. Los clientes, los proveedores, etcétera. Este señor le cayó una lechuga en el hombro al abrir una gaveta y me denunció por $1.000.000, porque hubo un abogado irresponsable y sinvergüenza que acató esa demanda y el sistema se lo permitió. Y me denunció por $1.000.000 que al final el seguro no pagó, pero me tuvo 2 años con esa situación porque dijo que se había vuelto impotente del susto, que su mujer lo había dejado y me creó una fantasía, pues, pero tipo Disneylandia. Entonces, ese tipo de abusos son los que se están tirando el sistema abajo. Antiguamente un producto americano era un producto americano, en mi país llegaba algo de Estados Unidos y era lo máximo. Hoy día las cosas han bajado de calidad, las cosas se hacen en Taiwán, se hacen en la China, se hacen en Guatemala, se hacen en México y eventualmente no siempre tienen la misma calidad. Hay cosas que se hacen en esos lugares que son de primera, pero además se llevan la mano de obra, además quedan capitales afuera, no se reinvierte acá. Y entonces todo lo que sale y no entra empobrece. Entonces la dinámica acá es, ¿quieren bienestar? ¿Quieren tener una vida más cómoda? Entonces tenemos que hacer ajustes. Yo creo que desde el punto de vista empresarial, Donald Trump los va a hacer y acá va a quedar grabado. Yo creo que Donald Trump, si no lo matan, porque también en este país eventualmente los sindicatos y las fuerzas y las mafias ya han demostrado que tienen una fuerza terrible, pero yo creo que él va a ser un gran presidente. Está rodeado de una familia que, aunque puede ser un poco, digamos, de la farándula aparentemente, pero con preparación, con metas, y además toda la vida han vivido en la riqueza, y la riqueza la saben manejar, porque una cosa es ser rico porque has producido, porque te la has ganado y porque has vivido ahí, y otra cosa es ser nuevo rico, como sucede en nuestros países cuando eventualmente llega un presidente como Chávez, o como Correa, o como Evo Morales, o sea, ese tipo de gente que por supuesto tiene sus seguidores, porque son del pueblo, y el pueblo es ignorante, y igual vota un analfabeto que uno letrado, el voto es válido para los dos, y la igualdad no existe, y no es lo mismo, y es injusto, habiendo tanta gente ignorante, que son los más, que eventualmente pongan de presidente a un irresponsable o a un incapaz. ¿Por qué? Porque la democracia permite que tu voto valga. Pero en fin, ese es otro tema. Por eso el mundo está como está. Yo sí creo que se necesita firmeza, yo sí creo que se necesita orden,
yo creo que se necesita decir las cosas claras. A la gente se le puede decir que tú no tienes derecho. Podemos ver la forma de negociar, a ver cómo de alguna manera te podemos ayudar ya que estás acá y porque te trajo tu padre y tú no tienes la culpa. Eso está bien, pero no es un derecho. Es como que yo ahorita me robe un carro y se lo regale a mi hijo, y mañana mi hijo, porque ya tiene el carro, que él no tiene la culpa de que yo me lo haya robado, venga a reclamar su derecho como dueño del carro. Mala suerte, ese carro tiene un dueño y se lo tengo que quitar a él, y por más protestas que haga, entonces el carro nunca va a ser de él, porque eso se llama justicia, eso se llama orden. Entonces, podría, como siempre lo digo, hablar horas y horas de esto, pero trato de fijar un concepto, un punto de vista, una mente más amplia, entender por qué actúa así esta persona. Porque no es lo mismo que actúe así Chávez, que su hija tiene 4.000 millones de dólares en la cuenta, nadie sabe cómo, que el hijo vive como un príncipe, o que la Kirchner de Argentina cuente los millones como se ha visto en televisión y se los saquen en maletas, o que sinvergüenzas como Ortega o Noriega en su época, de la nada hagan grandes fortunas. No es lo mismo eso que gente que ha trabajado y que tiene la capacidad de generar riqueza y que también le gusta el buen vivir y viven como reyes. Bienvenidos, y para eso es el dinero. Si tú puedes vivir como un príncipe, bien hecho, pero no robando, pues, no quitando, no inventando leyes que me favorezcan y con cuentos de derechos que tengo que nunca me han dado. Me los quieren dar, ¿a qué? A fuerza de gritos y de hacer escándalos para desdibujar la imagen del presidente. Me parece pésimo. Bueno, básicamente ese es mi tema hoy. Yo sé que va a ser controversial, yo sé que, como en otros temas, van a pensar que realmente estoy un poquito afectado, pero yo veo las cosas como causa y efecto. O sea, es bien sencillo, causa y efecto. Ahí no hay pierde, ¿no? Y también en la balanza comercial de los Estados Unidos. ¿Cuánto queda? Porque si el pueblo me exige que le dé mejoras, tengo que tener con qué. Y si no tengo con qué, tengo que ver cómo corrijo. ¿Cómo hago para volver a ser la potencia que era? Eso está muy bien. Eso no tiene nada de malo. Todos, China, Rusia, todos están luchando por ser una mejor potencia. Entonces, ¿por qué el que ya fue va a darse el lujo de perder ese privilegio? No me parece. Y por un grupo de revoltosos, tal vez bien intencionados pero equivocados, no se puede distorsionar la imagen. Lamentablemente, en un lugar donde están 1 millón de personas calladas, uno mete un grito y a ese se le escucha. Pero no son la mayoría. O sea, el que más bulla hace, lógicamente, si todos están callados, igual. Cuando acá eventualmente matan a un negro que ha sido violador, asesino, drogadicto, sale y hace unos saqueos y unas revoluciones y hablan de racismo. Cuando matan a un blanco, yo nunca he visto un reclamo de blancos, ni de negros, ni de nadie. O sea que es una cuestión racial de ellos mismos. Porque si son de principios, si son de derechos humanos, si son de buscar justicia, ¿por qué cuando matan a un blanco festejan? ¿Y por qué cuando matan a un negro salen y hacen toda esta algarabía que realmente es anormal? Porque el delincuente es delincuente. Yo no soy juez ni estoy en parte de nadie, estoy siendo objetivo. Así es que yo pienso que vivimos una época un poco confusa, un poco mediocre y un poco de querer tener mucho y dar poco. Hay un dicho que dice que nunca mucho costó poco y que no se debe dar algo por nada. Entonces, si en la negociación no se utilizan las fuerzas que he dicho, el país va a perder. Y cuando pierda, ¿qué va a pasar? Va a haber más conflictos. Y cuando haya más conflictos, va a haber más violencia. Y entonces vamos a terminar siendo, como tantos otros países, de los que hemos salido corriendo para tener una mejor oportunidad. Pero hay que jalar el carro pues pensando con la mentalidad de ellos, no la nuestra. Y el que lamentablemente, por las circunstancias que sean, cayó dentro de la ilegalidad, pues con ellos la vida no ha sido justa. Lamentablemente. Pero eso no es culpa del gobierno. Si a mi país va y se mete un ilegal, a los 6 meses lo botan.
En México votan cantidades. Ahora, quieren hablar de las deportaciones. Obama ha deportado 3,5 millones de personas sin hacer sin levantar polvo. Y nadie dice nada. Y ha deportado 3,5 millones de personas. Así es que no entiendo cuál es la razón para reaccionar de esta manera contra un presidente que ha puesto los puntos sobre las IES como una cuestión general para después irlas ajustando de acuerdo a las normas y a las instituciones que se lo permitan de acuerdo a ley. Felizmente este país sí tiene instituciones independientes y sólidas que también regulan. Así que con un poquito de conocimiento el miedo puede bajar, pónganse en línea. Muchos serán deportados, no es por culpa del gobierno. Si yo me meto a la casa del vecino porque en mi casa me ajustan, hace calor, hace frío, no tengo agua, el vecino tarde o temprano me va a sacar de ahí, a las buenas o a las malas. Y no es que él sea malo, es que yo estoy tratando de tener un derecho que no es mío, una propiedad que no es mía. Entonces, básicamente ese es el tema. Así es que ahí la dejamos.